Buenos días, estudiantes de Práctica Psicológica 1, sean bienvenidos al curso. Vamos a dar inicio con el contenido que nos corresponde a la semana 4, verificando que ya tenemos nuestro tema en pantalla y es el proceso de la evaluación psicológica. Este es uno de los temas dentro de los cuales nos va a mostrar y vamos a verificar y debemos de entender cuáles son esos pasos o esas fases que debemos aplicar para poder abordar un caso clínico. El tema del día de hoy, jóvenes, es sin duda una de las bases dentro del contenido que nosotros vamos a manejar y que ustedes van a manejar en su día a día, en cada una de las áreas en las que se vayan a desenvolver, sobre todo en el área clínica. Es una de las fases quizá que requiere de este proceso dentro de lo que nosotros vamos a ir evaluando, cómo abordamos los casos, qué se trabaja en cada etapa. Entonces, importantísimo que usted pueda ir tomando sus datos, que usted pueda ir, si tiene alguna duda, que la pueda ir generando para poder solventarla al finalizar la clase. Bueno, cualquier duda, también sabemos que está el correo fg459@urrural.edu.gt. También me pueden escribir. La semana pasada varios escribieron para solicitar el documento que les deseaba compartir y así fue. Varios lo recibieron, entonces ese mismo día. Entonces, el proceso de la evaluación psicológica, en este tema, incluso nosotros vamos a poder encontrar lo que es una evaluación psicológica y lo que es un examen psicológico, que aunque pareciera o nosotros pensaríamos que es el mismo proceso, son dos sistemas totalmente diferentes. Evaluar psicológicamente tiene sus propias etapas y un examen psicológico tiene su propio objetivo. Entonces, se abarcan y se trabajan de manera particular. Entonces, vamos a iniciar, vamos a conocer cuál es el objetivo de la clase del día de hoy y les digo, verificar todo el proceso. Objetivo de nuestra clase: involucrar al estudiante en el abordaje de las diversas problemáticas y necesidades en el servicio psicológico. Este objetivo nos lleva a pensar en todos los problemas que pueden llegar a nosotros. Me refiero como casos clínicos. Me refiero como casos que nosotros pudiéramos atender, como casos que nosotros pudiéramos abordar. Entonces, esa diversidad, porque también en clases anteriores ha surgido la duda. Licenciada, ¿podemos trabajar con diferentes poblaciones? Sí. Incluso hoy vamos a ver una parte, cuando vemos evaluación psicológica, la vemos a nivel general. No nos estamos enfocando en una evaluación psicológica infantil. Es bastante generalizada. En algún momento cambia o varía un poco el abordaje o el punto de las etapas, porque trabajar con niños sabemos que tenemos que tomar en cuenta y considerar primero edades. Tenemos que considerar también el desarrollo tanto físico, emocional. El desarrollo de cada niño es distinto. Sabemos que no todos lo van a hacer en un tiempo determinado, que prácticamente es algo que nuestra sociedad también ha tenido, como ha manejado mucho esa teoría de que si el hijo de alguien camina al año, pues el mío también tiene que hacerlo. Entonces, hoy en día hay algo que se maneja dentro del área infantil y esto es, primero, el proceso de competencia, y quizá no competencia propia de los niños, sino que una competencia más de los padres de familia. Entonces, de querer forzar o de querer acelerar el desarrollo tanto físico como también intelectual y también emocional. Entonces, vemos en algún momento a niños bastante maduros o niños que son como pequeños adultos. Eso puede ser, pero también dentro de todo el sistema de patrones de crianza vamos a encontrar
Padres también bastante sobreprotectores, incluso está como la teoría de los padres helicópteros, porque se manejan en la vida, en el desarrollo de sus hijos y los limitan a poder también generar el proceso de independencia, de autonomía, en donde ellos puedan desarrollarse, crecer, experimentar, explorar sus capacidades. Entonces, esto aquí nosotros vamos a evaluar. ¿Por qué les hago esta introducción? Porque usted necesita saber que la evaluación psicológica necesita tener una generalidad, pero no es el único, las etapas que yo le voy a mostrar no son las únicas y que va a depender también de las edades de la población con la que nosotros estemos trabajando. Bueno, entonces ese es nuestro objetivo. Eso es lo que queremos que ustedes, a lo que ustedes lleguen, a involucrarse dentro de este proceso. Vámonos con la primera parte y vámonos con evaluación psicológica. Cuando a nosotros nos dicen evaluación o evaluar, nosotros lo podemos incluso determinar como un sinónimo. Una evaluación igual a examen, ¿de acuerdo? Quizá en otras áreas puede ser así, por ejemplo, en el campo educativo. En el campo educativo, una evaluación, un examen, puede llegar a tener el mismo significado. En el área de psicología, hagamos la aclaración que evaluación y examen buscan cosas diferentes o el trabajo es diferente, aunque cuando lo vayamos conociendo y se los vaya explicando, puede llegar a tener como puntos similares, no buscan lo mismo. Eso lo tenemos que tener claro. El objetivo no es el mismo. ¿Qué es una evaluación en el área de psicología? Es un proceso. Entonces, partiendo de este primer término, nos está diciendo, es un proceso. Y si nos dice que es un proceso, es porque va a llevar fases, es porque va a llevar etapas que se deben de cumplir una tras otra y que no puede ser como un chilmol para poder realizarlo o para poder trabajar, sino que tiene que tener ese orden para poder ser entendido y para poder ser comprendido, pero sobre todo para que pueda llegar a ser funcional dentro de lo que nosotros queremos o el objetivo que tenemos, que es poder solventar la problemática, solucionarla o apoyarla, orientarla y guiarla. Entonces, es un proceso. Desde ahí partamos que no va a ser algo que se haga de una manera inmediata. Y siempre se los digo, si un padre de familia, si el paciente mismo en algún momento les dice a ustedes, pero fíjese que otro psicólogo o otra psicóloga me atendió, me dio un diagnóstico mucho más rápido o me dio la evaluación mucho más rápida. Las personas, como en cualquier sistema de adquirir un servicio, puede ir a hacerlo. Yo aquí, en clase, mi responsabilidad es enseñarle a usted a hacerlo de la manera correcta. Entonces, cuando nos dice un proceso, usted no va a engañar al paciente diciéndole, sí, yo mañana ya le tengo la solución a su problema. Yo mañana ya le tengo la solución a su vida. Eso es una mentira. Eso no es posible. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos claridad para nuestro paciente. Y como pudiéramos decir, dejar las cartas sobre la mesa. Trabajamos así, así, así. Es lo que le ofrecemos. Es la manera correcta. Hoy en día están los famosos coach. Y los famosos coach, la verdad es que pues su función, para algunos, no para todos, pero algunos se han inclinado mucho al área de psicología. Y debemos de tener claro algo, y la población en general debe de tener algo bien claro, que es que un coach no es un psicólogo. Y hoy, con todo lo que nos aparece en redes sociales, en internet, entonces resulta que hoy todos quieren dar consejos, que hoy todos quieren enviar un mensaje, pero no tienen lo que usted está teniendo ahorita. Una formación, y no lo digo solo por este curso,
lo digo por todo lo que usted está absorbiendo. Entonces, esa va a ser la diferencia entre usted como profesional preparado, que estudió 5 años, que va a ser un proceso para poder graduarse, y el resto de la población que quiere atender o que está pretendiéndole vender una solución inmediata al paciente. Entonces, hay que dejar claro desde el inicio, su problema no lo vamos a solucionar de un día para otro. Es un proceso. Requiere de sesiones y requiere de responsabilidad y requiere de un trabajo en equipo. ¿Y quién es el equipo? El terapeuta, el paciente, la familia del paciente, si se llega a involucrar o si es necesario ese proceso de involucramiento. Entonces, un proceso mediante el cual el psicólogo va a extraer conclusiones respecto a los problemas de una persona. Para llegar a esas conclusiones deben de existir etapas. Entonces, y deben de existir un conocimiento del caso. Yo no puedo extraer o yo no puedo generar una conclusión si yo solo he tenido una primera cita y solo me dijeron, es un paciente que tiene problemas de aprendizaje. Y como la referencia o el motivo de consulta, porque me lo dijo la mamá, porque me lo dijo la maestra, porque me lo dijo la abuelita, es un problema de aprendizaje. Entonces yo digo, sí, es un problema de aprendizaje. Entonces, ojo con esta parte, porque si yo tengo el motivo de consulta, que es lo que refieren los familiares o lo que refiere incluso el mismo paciente, no es que ese sea el problema. Mi trabajo como psicólogo es involucrarme y conocer el caso. El conocimiento y el abordaje me va a decir si es un problema de aprendizaje o no es un problema de aprendizaje. Bueno, entonces, esas conclusiones pueden ir enfocadas o pueden tener una relación a problemas de una persona con respecto a su inteligencia, a su rendimiento académico, pero también a su rendimiento en una cuestión laboral, en su rendimiento de desarrollo personal. No se refiere solamente a un rendimiento educativo, se refiere también a un rendimiento dentro del desarrollo en la cotidianidad, en el día a día, cómo ese rendimiento que tenemos y puede influenciar o puede influir el rendimiento físico, pero sobre todo el rendimiento con el que la persona actúa, se comporta. Entonces, y ahí puede ir definitivamente aquellas problemáticas de depresión, de ansiedad, de estrés, cómo rinden este tipo de personas, porque al final puede llegar a influir o llegan a influir en otras áreas de su vida. También se evalúa mediante una evaluación psicológica su capacidad de concentración y el trabajo. Entonces, porque aquí ya podemos nosotros hablar de un déficit, un trastorno por déficit de atención, un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, un déficit de atención sin hiperactividad. Entonces, ya vemos ese sistema que es en algún momento que tiene una relación con el punto neurológico o cerebral. Y también la evaluación psicológica evalúa los rasgos de personalidad. Entonces, problemas que definitivamente son más complejos, pero que se abordan en una evaluación psicológica. Entonces, una evaluación psicológica, pues prácticamente va a abarcar todos los problemas que pueden llegar a suscitar desde trastornos hasta problemas un poco más dentro de, no es que no sean importantes, pero problemas que pueden llegar a dárseles ese acompañamiento o solo es un proceso que requiere de cierto tiempo para poder irlo superando, pero también abarca problemas o trastornos que no hay una solución de por vida, sino que solo se le va a dar por ejemplo, un trastorno de personalidad es algo que quizá no se va a curar, que no le vamos a dar nosotros una solución total y decirle a la persona, mire, en 6 meses o en un año usted ya no lo va a tener. No,
ese es un proceso al cual ese acompañamiento lo va a necesitar siempre. Quizá en algunos tiempos más y en otros tiempos menos. Se trabaja también de la mano con el área de psiquiatría porque hay un proceso de medicación. Entonces, hablamos de problemas, desde problemas de menor grado hasta problemas bastante complejos. Entonces, ese es uno de los objetivos de la evaluación psicológica. Por eso es que no podemos decir que la solución va a ser de un día para otro. Normalmente se realiza por medio de la aplicación de una serie de test. Y acá voy a hacer la aclaración. Los test o las pruebas psicométricas sirven o son de gran apoyo para los procesos de evaluación psicológica, pero no podemos nosotros basar un diagnóstico solo en pruebas o test. Nosotros tenemos que conocer el caso y ya conociendo el caso, nosotros podemos apoyarnos de una prueba o de un test para poder tener un panorama más amplio de esa situación. Por ejemplo, si llega a nosotros un paciente infantil, un niño, y es referido por problemas de aprendizaje, ¿ok? Nosotros conocemos el caso, nosotros tenemos nuestra primera sesión con el paciente, tenemos la sesión con los padres de familia, empezamos a recabar la información, empezamos a identificar dinámicas, patrones de crianza, dinámicas familiares, roles dentro de la familia. Bueno, eso que nosotros estamos haciendo es recabar información, pero todavía queremos nosotros asegurar esta información buscando también apoyándonos de un test. Entonces, bueno, apliquemos el test de la familia. Entonces, ¿es un apoyo? Sí. ¿Es una herramienta para nosotros para poder trabajarlo? También. Pero no podemos decir, es un problema de aprendizaje, le voy a hacer una prueba, el test de la familia y listo, los resultados que me arroja el test, eso es lo que va a tener el paciente. No. También hay profesionales que se basan solo en test o pruebas, pero no. Necesitamos conocer el caso, recabar información desde diferentes fuentes. Si nosotros ahorita como estudiantes estamos acostumbrándonos a copiar y pegar para nuestras tareas, esto es algo importante que empecemos a dejar de hacerlo, porque ustedes son investigadores. Los psicólogos somos investigadores, nosotros investigamos. Ese es nuestro trabajo principal, investigar y recabar información de la problemática del caso, de la empresa a la que vamos a ir a trabajar, del centro educativo, para poder encontrar la problemática. Entonces, un test de la familia, pues lo aplicamos, le damos la hoja al niño, tenemos lápiz, le damos el lápiz, tenemos el borrador con nosotros y le damos la hojita, ¿verdad? Entonces, la instrucción para este test es súper sencilla. Entonces, dibuja una familia. Mi familia, una familia, porque no les vamos a decir, dibuja a tu familia, dibuja una familia. Y puede ser que el niño le pregunte, mi familia, una familia, la que yo quiera, la que tú quieras, dibuja una familia. Este es un tipo de prueba, yo solo le estoy dando como los pincelazos y el ejemplo de esto. Para poder tenerlo, ustedes tienen que tener el manual del test y tienen que, materiales no es tanto el material que se necesite, una hoja bond de las normales, tamaño carta, un lápiz y un borrador, y siempre pues un sacapuntas por si se quebrara, la punta del lápiz, pero el material no es tan necesario, pero sí debe de tener el manual. ¿Por qué? Porque con el manual usted va a calificar ese dibujo. Entonces, porque yo estoy segura que ahorita que quizá yo le mencioné el test de la familia, usted dirá, yo lo quiero aplicar. Sí, y puede hacer el primer proceso, pedirle a algún niño que le dibuje una familia, pero ¿cómo lo va a calificar? Necesita tener el manual,
necesita tener el test, porque el test le va diciendo, posiciones, le va diciendo dónde está el dibujo, si lo realizó centrado, si lo realizó más dirigido hacia la parte superior o más dirigido a la parte inferior, más del lado izquierdo, más del lado derecho, si omitió a alguno de sus familiares, si dibujó al papá chiquitito, si dibujó a la mamá muy grande, dónde se posicionó él. Entonces dibujó a toda la familia junta, pero él se colocó hasta abajo o muy alejado. Esas posiciones el test lo va diciendo y lo va marcando. Entonces no es solo así. Le hago la aclaración. Pero entonces aplicamos el test con mi documento o con mi prueba, pues yo ya voy calificando, porque ese dibujo hay que calificarlo y hay que sacar todos los datos que nos da, ¿verdad? Entonces, esto es una información extra. Este tipo de test, así como el test de la familia, tiende a ser un test proyectivo, porque de una manera inconsciente proyecta. Entonces, ¿cuál era la instrucción? Dibuje una familia. Mi familia, la que tú quieras. ¿Puede ser cualquier familia? Sí. Por lo regular, porque no puedo generalizar y decirle siempre, pero por lo regular y la mayoría de veces, el niño tiende a dibujar a su familia. Quizá los dibuje como una familia de robots. Entonces, pero nosotros no lo dejamos solo dibujar. Conforme va dibujando, le vamos preguntando, ¿y él quién es? ¿Y qué hace? ¿Y dónde vive? ¿Y dónde trabaja? ¿Y cómo es él? ¿Y qué? Y nosotros empezamos a escudriñar y empezamos a recabar, porque esa es la función, es un test que proyecta. Entonces, él es mi papá. El niño, dentro de su temporalidad, dentro de su tiempo y espacio, no cayó en cuenta que dijo, él es mi papá, este soy yo. No. Cuando usted se da cuenta, el niño ya le está contando que la familia que está plasmando es la de él. Entonces, este test, si yo lo aplicara, este único proceso no me va a dar un diagnóstico. Me va a ayudar a tener un diagnóstico más certero, me va a ayudar a tener un panorama del caso más amplio, sí. Entonces, dejando claro esto, la aplicación de test objetivos y de una entrevista clínica, y culmina con la redacción de un informe. Entonces, entrevista clínica, pues las sesiones que nosotros tenemos, conocer al paciente, hacer el proceso de recabación de información de parte de él, nombre, edad, lo que le gusta, lo que no le gusta, cómo se desenvuelve en su escuela, en su centro educativo, cómo es la relación con sus papás, su historia de vida, su historia familiar, su historia educativa, hasta pudiera ser, fíjese, Miss, porque a veces así hasta les dicen, o fíjese, maestra, y ustedes no son maestros, que tengo novia, unas cositas de 8, 9, 10 años, ¿verdad? Entonces, hasta eso, ¿verdad? Porque es parte de las áreas en las que él se está desenvolviendo. Bueno, su círculo de amistades también. Entonces, para eso nos sirven las entrevistas clínicas. ¿Tenemos una entrevista con papás? También. Si es un adulto, pues definitivamente entrevista de papás ya no es factible, porque imagínense un paciente de 40, 50 años, quizá ya no tenga a sus padres, y si los tuviera, tampoco llega a ser como un elemento que se requiera para un caso de adultos. Entonces, la entrevista con los padres sí se requiere más o se solicita más y es indispensable en el abordaje de casos infantiles. En el caso de adultos, pues ya es más directo con la parte directa, con el punto directo del paciente. Y culmina con la redacción de un informe. Sí, nosotros tenemos que tener un formato, un machote para poder redactarlo. Entonces, debemos de tener y debemos de llevar ese correlativo de los casos que nosotros tenemos. Es mi caso 1, entonces 01, informe psicológico, los datos del paciente, los resultados dentro de las entrevistas, toda la información que nosotros hemos recabado debe de ir en ese informe de una manera redactado, de una manera profesional. Entonces, mucho cuidado con los términos, con las palabras que pasan a escribirse,
que se pasan a letras, porque muchas veces nosotros escribimos como pensamos. Entonces, aquí, a esto le tenemos que poner mucha atención. Nosotros no podemos escribir como pensamos, tenemos que ordenar nuestras ideas, porque este informe no sabemos a dónde va a ir a parar. Puede ir a parar o puede llegar a un centro educativo y que sea parte de que si aceptan o no al alumno, que si expulsan o no al alumno. Entonces, puede llegar hasta ese punto. Imagínense que su informe se vaya como un proceso, porque usted ya evaluó, entonces resulta que esta familia tenía un proceso judicial, entonces usted está siendo parte de a usted le pidieron la evaluación psicológica. Su informe va a ir hasta el área legal. Entonces, aquí, redacción, mucho cuidado. Los términos con los que usted escriba, mucho cuidado. Por favor, los puntos de reglas ortográficas, aquí no se vale. Yo creo que ustedes todavía están dentro de esa era en donde se escribía con Z. Entonces, verificar hoy, por ejemplo, qué es lo que hacemos cuando nosotros queremos escribir hoy la abreviatura del sistema en los famosos chats, pues definitivamente nos ha mal acostumbrado a redactar de una manera más rápida, pero también de una manera con faltas de ortografía. Entonces, por ejemplo, ¿por qué? Y aquí le escribí en el chat, le mandé el mensaje. En su informe usted no puede escribir ¿por qué de esta manera? Entonces, automáticamente ese informe va a perder toda validez al momento de tener ese tipo de escritura. Entonces, mucho cuidado. Quizá lo podemos utilizar en el chat, pero en una cuestión de informe tenemos que tener mucho cuidado en el proceso de redacción. ¿Qué es lo que evaluamos? El ser humano es tan amplio, es que incluso hay cosas que todavía a la fecha se desconocen de la propia funcionalidad del ser humano. Entonces, evaluar a una persona, si es un niño, si es un adolescente, si es un adulto, es que nosotros podamos entender y comprender lo que está funcionando dentro de esa persona. Y esto no es nada fácil. Esto se vuelve algo complejo. Poder evaluar su inteligencia, poder evaluar en algún momento si hay algún daño a nivel neurológico, si hay algún trastorno, si hay en algún momento una fase o solo es un problema temporal, que es un duelo. Cómo podemos nosotros evaluar la parte emocional, porque algo que nosotros en muchas ocasiones hemos creído y es como algo bastante cultural, y nosotros decimos te amo con todo mi corazón, ¿verdad? Y eso es una mentira, porque nuestro corazón es un órgano que no tiene sentimientos. Ahí no están los sentimientos. Esa no es su función. La función del corazón es poder bombear la sangre. Pero aquí, en este órgano, no existen sentimientos. Entonces, usted como psicólogo no vaya a decir te amo con todo mi corazón, porque es una mentira. Y cuando a usted le diga a ustedes les digan te amo con todo mi corazón, usted ya sabe que también que le están mintiendo, porque eso no es cierto. Entonces, ¿dónde radica la parte emocionalidad que también podemos evaluar? En la parte cerebral. Las glándulas, hay una glándula tan pequeña que se encuentra en nuestro cerebro que es la encargada de tener esa alteración de que hoy nos sintamos alegres, de que nos sintamos tristes, de que nos sintamos enojados, de que nos sintamos furiosos, de que nos sintamos hoy plenos. Entonces, esa emocionalidad no radica en el corazón, radica en la parte cerebral, que también nosotros es nuestro trabajo poder evaluarla y descubrirla. La utilización de pruebas válidas y previamente estandarizadas, los test psicométricos, porque si nosotros queremos evaluar inteligencia en algún paciente, claro que lo podemos hacer. Hay test
Aquí le menciono uno, el beta 3. Se lo voy a escribir en el chat para que usted pueda investigarlo, para que usted pueda verificar un poquito respecto a este test. Se puede aplicar desde un punto coloquial, desde un punto grupal y también desde un punto individual. Entonces, verificar, y su nombre es así, beta 3, porque es la tercera versión. Bueno, y este test, pues, nos ayuda, tiene su plantilla para poder verificar los resultados en cuestión de inteligencia. Entonces, si una persona está en la media de inteligencia, está entre 80 y 90, le voy a dar un rango, pero no es el exacto, entre 80 y 100, por ejemplo. Y una persona que tenga de 110 a 130 es una persona con ahí podemos decir que es una persona superdotada, porque tiene un CI, que es un coeficiente intelectual, o IQ, por sus siglas en inglés, elevado, superior. Entonces, seguro, aquel niño que está en una clase que tiene un nivel más alto de inteligencia, se va a aburrir, va a terminar rápido, va a andar corriendo por toda la clase, va a pasar, puede pegarle, puede llamar la atención de los demás, se puede salir de la clase. Entonces, puede ser por eso, ¿sí? Y lo contrario, ¿verdad? Imagínense de 60 para abajo que nos puntee a alguien en una prueba de inteligencia, es porque también hay un problema o hay una dificultad ahí. Entonces, ¿evaluamos esta parte? Sí, por eso dice que hay pruebas válidas y previamente estandarizadas. Ojo, porque en este punto de pruebas yo solo le estoy dando pincelazos porque el curso no es de este tema, pero sí los involucra en cómo los podemos utilizar dentro del proceso de evaluación. Suponen una garantía para que el cliente del proceso de evaluación y diagnóstico pues nos permite complementar la impresión que el profesional pueda tener. Acá lo deja muy claro. Las pruebas, los test psicométricos, las pruebas psicológicas y los test psicométricos no nos dan un diagnóstico, nos ayudan a tener una impresión más completa del problema del paciente. Ahora sí, bueno, quedémonos ahí con evaluación psicológica. Vamos a esta parte, examen psicológico. Y les dije al inicio, no es lo mismo. El examen psicológico no es un proceso terapéutico en sí mismo. ¿Por qué? Porque no requiere de todo esto que yo le platiqué. Un examen psicológico es mucho más corto. Tiene un objetivo, identificar en algún momento un diagnóstico, pero no va a tener todas las fases en algún momento. Incluso la que no va a tener es la fase de tratamiento, donde ya se empieza a darle la solución. El examen psicológico se caracteriza porque va a conocer el caso, puede aplicar pruebas y va a generar un diagnóstico, pero hasta allí no va a llevar la siguiente etapa, que es la etapa en donde nosotros ya aplicamos una corriente psicológica, donde nosotros empezamos a darle esa solución. No, el examen psicológico se queda hasta el diagnóstico. Entonces, ¿por qué? Porque solo necesita saber cuál es el problema. En el caso de la evaluación, ese sí abarca todo el proceso, hasta la solución. El examen psicológico no está buscando solución. El examen psicológico está buscando más un diagnóstico o conocer la problemática y quizá pueda indicar un tratamiento, pero no lo aplica. Puede sugerir el examen psicológico si necesita un abordaje psicológico, si necesita un abordaje psiquiátrico, si necesita un abordaje neurológico, pero no lo realiza, no lo lleva a la ejecución. Por eso, esa es la diferencia entre una evaluación psicológica y un examen psicológico. ¿Requieren las mismas etapas de inicio? Sí. Conocer el caso, pueden aplicar test, llegar al punto de diagnóstico, sí. Sugerir hasta un tratamiento, también, pero no lo aplica. Una psicoterapia o una reducción neuropsicológica, porque entonces aquí ya decimos, o ya puede referir, no, este caso
requiere de una atención psiquiátrica. Este caso requiere de una intervención neurológica. Entonces ya podemos trabajar en conjunto con otros profesionales o ya solo se hace la referencia, necesita atención psicológica y psiquiátrica. Ok, pero el examen psicológico se quedó hasta el diagnóstico. Puede sugerir como anotación final, por supuesto, pero no trabaja el tratamiento en sí. También puede ser parte de un peritaje de seguros, de seguros o judicial, sea civil o penal. Y aquí viene la parte de psicología forense. Cuando en algún momento algún juez es diferente cuando piden un examen psicológico a cuando piden una evaluación psicológica. Cuando un juez pide una evaluación psicológica es porque la persona necesita el proceso de tratamiento, todo el proceso psicológico como tal. Cuando pide un examen psicológico es porque necesita conocer la problemática y saber hasta el diagnóstico. Si no se ha aplicado tratamiento, no hay relevancia porque él quiere saber cuál es el problema. La evaluación concluye con un informe escrito que deberá poder ser comunicado al paciente, quien deberá conocer sus implicancias. Todo lo que nosotros trabajamos se debe de hacer el vaciado de información a través de un informe psicológico, que es el documento que va a respaldar lo que nosotros estamos evaluando. Ahí, bueno. Hasta ahí me voy a quedar para que ustedes ya tengan claro. Evaluación psicológica, examen psicológico. Continuemos con evaluación psicológica. Estas son las etapas de una evaluación psicológica. Una entrevista clínica, la aplicación de batería del test psicológico. Cuando se refiere a baterías es porque en algún momento hay test que tienen, que buscan diferente. Si es un niño, hay diferentes pruebas que podemos nosotros aplicar. Figura humana, podemos aplicar familia, podemos aplicar el test de la casa. Entonces, si nosotros vemos que la problemática puede estar relacionada con asuntos familiares, entonces hay una batería porque hay test que están en esa línea para poder evaluar. Entonces yo, si sé que el caso está más dirigido a problemas que están relacionados con aspectos familiares y que están generando un problema en la persona o en el niño, entonces yo no voy a venir a aplicar aquí un test de inteligencia porque no es dentro de la batería que se está manejando. Si ustedes tienen el curso precisamente que requiera o que refiera a test, miren, a veces es una inversión y que uno en su bolsillo la llega a resentir, porque aún así sea un test que no es original, sale en algún momento pues algo caro, ¿verdad? Entonces, y si lo compramos original, muchísimo más caro. Entonces, pero es una inversión que vale la pena porque esto es como su pequeña biblioteca de test que usted se debe de ir formando para poder tenerla cuando usted ya ejerza. El análisis de los resultados a nivel cualitativo y cuantitativo. Dentro de la evaluación, nosotros evaluamos pues toda la parte de conducta, de comportamiento del ser humano, pero también evaluamos de una manera estadística o de una manera numérica. Por ejemplo, los test, si nosotros nos vamos a test de inteligencia, esos nos van a llevar a una calificación a nivel numérica, porque hay rangos de 0 a 60, de 70 a 100, está en el rango normal o de la media, de 100 a 130, ya podemos hablar de un CI superior. Entonces, hay si alguien aquí pensó y dijo, no, yo voy a estudiar psicología porque no lleva mate, mentira. Llevan matemática y deben de llevar, y quizá también estadística, porque esta parte numérica sí es importante dentro de nuestro trabajo. El dictamen del análisis que comprende los aspectos desprendidos, así como su ponderación con los elementos clínicos que pertenecen al marco del examen. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros evaluamos signos y síntomas. Signos y síntomas son dos cosas totalmente distintas. Los signos
son los que nosotros podemos evaluar en el paciente. Yo estoy viendo y esto es un signo, me dio el signo de esto, me dio el signo de nerviosismo, me dio el signo de sudoración, me dio el signo de hiperventilación, síntoma, lo que el paciente dice tener. Entonces, es que me siento nervioso, es que me siento triste. Entonces, me dice, es que fíjese que me siento triste. Entonces, su síntoma es que se siente triste. El signo es que yo no veo que tenga una expresión de tristeza. Entonces, el dictamen del análisis debe de comprender los aspectos que se van desprendiendo, así como la interpretación o la ponderación que llega a tener dentro del examen clínico. La conclusión y su comunicación a la persona examinada. Si ustedes se han dado cuenta, ya en varias slides nos hace la salvedad de que hay que comunicarle al paciente los resultados. Y es que esto es importantísimo. Pero, como se los he mencionado, debemos de saber qué comunicar. Si el paciente consideramos que está listo o que puede retener todo el diagnóstico, nosotros lo damos y tenemos que buscar las palabras, los términos correctos. Si es un paciente infantil, debemos de tener cuidado. Quizá puede saber una parte de lo que está pasando o de su problemática, pero quizá no sea necesario que sepa todo. ¿A quién se le debe de comunicar? A sus encargados, padres de familia, abuelos o quienes estén acá. Un esquema rapidito para que nos pueda ayudar a entender el proceso de evaluación psicológica. Primera entrevista, aplicación de pruebas, interpretación de la información, de la recabación de información y de los resultados que las pruebas nos arrojaron, y la devolución. Que la devolución puede ser oral o puede ser escrita. De preferencia, yo sí se los hago ver, y desde mi experiencia, una devolución escrita, un informe. Todo debe de quedar escrito. ¿Por qué? No es que la devolución oral no sea funcional, solamente que siempre que esté escrito va a haber una parte que nos respalde a nosotros. Usted le da su copia al paciente de su informe y nosotros nos quedamos también con el caso clínico, con la hoja clínica, pero también nos quedamos con nuestra copia de informe. Entonces, eso nos va a respaldar a nosotros para cualquier situación. Proceso de la evaluación psicológica. El motivo de consulta, ¿por qué está llegando? El motivo de consulta, por lo regular, se adquiere del paciente. Entonces, ¿por qué vienes a psicología? ¿O por qué viniste a psicología? Porque mis papás me mandaron. Si es un adolescente o un niño, porque mis papás me mandaron, o porque mi maestra dijo que tenía que venir con usted, pero ¿por qué crees tú? Entonces, sacar esa información de por qué cree él que está ahí. Si es un adulto, mucho más fácil, porque él mismo buscó la ayuda o el apoyo, entonces va a decir por qué motivo lo llevó a consulta. Formulación y evaluación del problema. Entonces, recabación de información, empezamos a formular todo esto y a evaluar toda esa información. De nada nos sirve a nosotros recolectar tanta información si después no vamos a saber qué hacer con ella. Nosotros formulamos y evaluamos. Selección de conductas relevantes, identificación de signos y síntomas dentro de lo que nosotros no solo escuchamos, vemos, interpretamos. No, esa es la función de nosotros. Y esa es la diferencia entre que tú le vayas a contar el problema a tu amigo. Tu amigo te va a escuchar, pero no se va a percatar en signos, no se va a percatar en expresiones, no se va a percatar en situaciones que quizá de una manera inconsciente se están reflejando. Nosotros tenemos ese conocimiento. Obtención de información y tratamiento de los datos. Entonces, de las pruebas, de los test, si nosotros decimos, necesitamos de un examen de otro profesional, también debe de llegar a nosotros esos resultados para poder tener el panorama más amplio. Valoración de los resultados e informes, también necesitamos nosotros que nuestro informe vaya escrito, porque también los resultados, si yo aplico la prueba de la familia y no la califico, de verdad que no sirve para nada. De nada sirve que yo le pase hojas y hojas y hojas al paciente para que dibuje y dibuje si yo no voy a hacer nada con esa información. Es una pérdida de tiempo, tanto para el paciente como para el profesional. Seguimiento del tratamiento. Cuando ya hay un tratamiento, se lleva a la fase de tratamiento, pero verificar si necesita todavía un seguimiento o si las
citas del tratamiento fueron suficientes. Situaciones en que se requiere una evaluación, empleos sensibles, como por ejemplo trabajos que tienen una relación con inteligencia o que implican el manejo de información clasificada, porque necesitan que la persona tenga cierto rango para poder tener esa concentración y poder desenvolverse de una manera adecuada antes de poder emplear a una persona. Un tribunal de justicia que puede ordenar una evaluación psicológica de un procesado a fin de determinar su competencia para enjuiciamiento. Hay personas que quizá, por ejemplo, alguien que pudo haber asesinado a algún familiar, puede ser que lo hizo porque tiene un trastorno de personalidad. Entonces, más que un proceso penal de que se le pueda dar una sentencia de cárcel, esta persona lo que necesita es una intervención a nivel psiquiátrica que pueda ser pues destinado a una clínica psiquiátrica, pero depende de la evaluación que nosotros hagamos. Y hay personas también que en algún momento se escudan o buscan la ayuda de psicología o de psiquiatría para que les detecten o que les hagan un diagnóstico falso, y porque no quieren ir a la cárcel, sino que prefieren estar en un centro psiquiátrico. Entonces, mucho cuidado con esa parte. Por eso es de que la psicología forense, cuando ya se maneja a nivel judicial, necesita una especialización. En la rama de la criminología, su uso hace un importante acto de presencia en el ámbito de derecho penal, forense, clínico o penitenciario, que es lo que les explicaba reciente, donde los objetivos principales van a ser no solo el poder llevar a cabo una intervención de carácter terapéutico, sino que también puede haber un proceso de reinsertando al condenado en la sociedad. También pueden pedir, en el caso de la psicología forense, este tipo de informes o evaluaciones. También estudiar las repercusiones jurídicas derivadas de cada trastorno mental. Y con esto estamos finalizando. Muchas gracias por su asistencia, por su atención. Si tuvieran alguna duda, no duden en escribirme a través del correo para que les pueda ayudar a solventar estas dudas.